El tema del 47, que digamos es la cabecera de los temas dedicados a los contratos del sector público. Como ya os comenté hace tiempo, tenía la intención de dejaros los temas elaborados y el esquema correspondiente a cada tema en algún archivo PDF de manera que lo pudierais descargar, y la opción ha sido pues dejarlo en un archivo PDF en el Amazon Kindle, de donde se puede descargar, y a partir de ahí pues obtenéis vuestro PDF y podéis imprimirlo o estudiar o cualquier cosa, porque en el YouTube era imposible dejar colgado un archivo de PDF. El archivo del PDF del que os hablo recoge todos los títulos, todos los temas relativos a la ley de contratos del sector público, desde el 47 hasta el 58, dependiendo del número, depende del temario que estéis mirando, pero son todos los contratos de todo lo que es la actividad contractual del sector público, todos los temas. Este es el primero de ellos, ahora lo veremos, y ya sabéis que lo podéis encontrar junto con el resto de los temas y los esquemas ya elaborados pues en Amazon Kindle. Me imagino que buscando por Lua Marín pues encontraréis el archivo. Bien, el tema 47 es el primero de los temas, ya digo, dedicados a la ley de contratos del sector público. En el primero de los epígrafes se habla o pide una pequeña introducción acerca de las directivas europeas en materia de contratación. Después habla del objeto y el ámbito de la aplicación de la ley, artículos 1 y 3 fundamentales, los tipos de contratos, a partir del 13 veremos los contratos SARA a partir del 19, y la diferencia entre contratos administrativos y contratos privados. El primero de los epígrafes, no lo voy a explicar porque tampoco carece de complicación, simplemente lo he tomado de la introducción, de la exposición de motivos de la propia ley 9/17, y habla de las directivas del 2014, cómo fueron un movimiento por parte de la Unión Europea para coordinar los diversos procedimientos de adjudicación en los distintos países de la UE, de cara a que todas las empresas pudieran de alguna manera licitar las mismas condiciones o tener los mismos requisitos, el incremento de la eficiencia y sobre todo la implementación, aquí lo veis, de la Estrategia Europa 2020, que contemplaba la contratación pública como una especie de instrumento catalizador. De ahí el intento de dividir en lotes los contratos para que pudieran entrar las pymes, etcétera. Todo esto se ha quedado un poco, porque las pymes siguen sin acceder a la contratación pública, de calado, sino a la pequeña contratación pública o a contratos menores. Aquí vuelvo a repetir, se habla de la ley 9/17, cómo se transpone el ordenamiento jurídico interno, cómo supone la búsqueda de un sistema de contratación más eficiente, transparente, íntegro, y mediante mejorando o facilitando el acceso a la participación de las pymes como motor del país, y además valorando criterios sociales y medioambientales. Dentro de los criterios de valoración, cuando hay algunos objetivos, otros subjetivos, incluir los de materia social y medioambiental. Empezamos ya propiamente con el articulado en el epígrafe segundo, que nos habla del objeto y ámbito de aplicación de la ley. El objeto está en el artículo primero, objeto y finalidad. Veis aquí distinguimos primero, el objeto es garantizar, veamos, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia en los procedimientos y asegurar la eficiente utilización de los fondos públicos. ¿Cómo o mediante qué herramientas o conductas o acciones se intenta conseguir este objeto? Pues mediante la exigencia de la justificación previa de la necesidad a cubrir, esto lo veremos más a fondo en el artículo 28, la salvaguardia de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. ¿Cuál es la finalidad de esta ley de contratos? Pues fundamentalmente, aparte de lo que ya hemos dicho, de garantizar
la transparencia, la libertad de acceso, la eficiente utilización de los fondos públicos, establecer el régimen jurídico de los efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos, porque la preparación y adjudicación ya veremos después en el artículo 25 cómo se rigen por la ley de contratos. De otro lado, la finalidad también es la incorporación de estos criterios de los que hablábamos anteriormente. Y por último, facilitar el acceso a los procedimientos de adjudicación de las pymes como motor de la economía real, como motor real de la economía. El ámbito 3 nos habla del ámbito, el artículo 3, perdón, del ámbito subjetivo. Sabéis que este artículo se suele explicar con 3 círculos concéntricos. En el interior, o el más pequeño, el que está dentro, círculo circunferencia, colocamos a la administración. La contratación de la administración está en el interior de estos círculos concéntricos porque se considera la más sometida a controles, la más sometida a publicidad, la más sometida a transparencia, la más sometida a eficiencia, etc. Y a partir de ahí luego está el siguiente círculo concéntrico, que es el de los poderes adjudicadores, y a continuación el del sector público, que engloba a los otros dos. Bueno, veamos qué se entiende por administración o pública o administración. Entendemos, entre otros, porque son muchos los puntos que aparecen en la ley, pues tenemos aquí la AGE, las administraciones territoriales autonómicas, Ceuta y Melilla, y las administraciones territoriales de carácter local, todas ellas, ¿de acuerdo? Por otro lado, las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Las mutuas colaboradoras no, estas quedan como poder adjudicador. Y los organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. El segundo de los semicírculos, pues, es el carácter de poder adjudicador, y lo tienen o se consideran todas las anteriores administraciones públicas, es decir, todas las administraciones, por el hecho de serlo, son además poder adjudicador. De ahí que cuando hablemos de poder adjudicador, en algunos casos diferenciemos aquellos que tienen carácter de administración pública y los que no tienen carácter de administración pública, que son las fundaciones públicas, entre otros, porque ya digo, son muchos, las mutuas colaboradoras de la seguridad social, ¿veis? Entidades gestoras de servicios comunes, y aquí mutuas. Y otras entidades con personalidad jurídica creadas para satisfacer necesidades de interés general. ¿Y qué se entiende por sector público? Pues aparte de los otros dos círculos concéntricos interiores, es decir, administración y poderes adjudicadores, pues entidades públicas empresariales, de acuerdo con lo dispuesto en el 103, estatales o no. Ojo, porque el 103 no tiene carácter básico, con lo cual solo regiría para las entidades públicas empresariales de la AGE. El resto se supone que está a expensas de regulación autonómica, pero tienen consideración del sector público, sean regulados por la 4015 o no. Y las sociedades mercantiles estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el 111 de la 4015. Igualmente pueden o no tener carácter estatal. Finalmente, para completar la lista, los fondos sin personalidad jurídica. Pasamos al tercero de los epígrafes, que nos habla de los tipos de contratos del sector público. Aquí, aparte de examinar los artículos 13 y siguientes, me ha resultado interesante hacer una breve mención, como digo aquí, a contratos excluidos o figuras excluidas de la ley de contratos del sector público. Hay contratos que no están contenidos en el sector público o figuras que ni siquiera tienen carácter contractual, pero de las que se habla, a lo mejor se habla en la ley de contratos. Bueno, pues en primer lugar tenemos los convenios y las encomiendas de gestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la 4015, el convenio, ya sabéis que es esa figura en la que, en virtud del poder de organización de las administraciones públicas, bueno, el artículo 47 de la 4015, y la encomienda de gestión, tal como se entiende en el artículo 11 de la 4015. Estas dos figuras se reconocen en el artículo 31 en la encomienda de gestión, en los convenios aparecen en el artículo 31 de la Ley de Contratos del Sector Público como colaboración horizontal, pero especificando que no tienen en ningún caso carácter contractual, ninguna de las dos figuras. Se reitera esta exclusión, veis, en el 31, 32 y 33.
También se excluyen, no lo apunto aquí, sino con el número, los acuerdos de encargo a medios propios, que son el artículo 32 y el artículo 33. Bien, sean personificados o no personificados. Y por último, quiero decir, tampoco tienen la consideración de contratos del sector público los negocios y contratos en el ámbito financiero. Estos contratos se rigen por la normativa privada. Es importante saberlo de cara a la concertación de operaciones de crédito por parte de una entidad local. Vamos a ver ahora los tipos contractuales. Tenemos en primer lugar el contrato de obras, artículo 13. El objeto es la ejecución de una obra, importante, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. Esto después traerá una serie de efectos o consecuencias que se verán en su momento. ¿Qué es una obra o qué se considera una obra jurídicamente hablando? Pues el resultado de aquellos trabajos de construcción cuyo objeto es un bien inmueble. Es decir, el objeto del contrato de obras es la ejecución de una obra, siendo una obra una serie de trabajos de construcción cuyo resultado debe ser un bien inmueble. También se consideran trabajos que modifiquen la forma o la sustancia del suelo, del vuelo o del subsuelo. Importante, la obra se define de forma completa, es decir, no puede fraccionarse una obra. La obra se entiende como una obra completa. Cosa distinta es que en determinados supuestos se permita que se contrate una obra definida mediante proyectos independientes. Acordaos de la disposición adicional tercera respecto de la contratación de las entidades locales, como se dice que en los municipios de menos de 5.000 habitantes se permite efectivamente que se contraten obras definidas mediante proyectos independientes, sobre todo de carácter plurianual, siempre y cuando todos ellos conformen una obra completa, es decir, se trata de partes que sean susceptibles de utilización independiente, pero que conformen una obra completa. De otro lado, en el artículo 14 tenemos el contrato de concesión de obras. El objeto es la realización de alguna de las prestaciones del contrato de obras. Y la contraprestación en este caso es el derecho a explotar o el derecho a explotar más el derecho a percibir un precio. La concesión, en la figura de la concesión, la reparación y el mantenimiento de lo construido, lo haya sido o no por el concesionario, el mantenimiento y la reparación, es competencia del concesionario. Se dice que ha de reparar o mantener la obra realizada durante la fase de explotación. De otro lado, si hubiere obras accesorias o vinculadas, porque así se fijan los pliegos, la explotación corresponderá al concesionario. Y por último, quizá lo más importante y definitorio de la figura concesional es la existencia de la transferencia de un riesgo operacional. Y ojo con lo de un riesgo operacional, que no podemos decir el riesgo operacional. Sé que coloquialmente a lo mejor se habla de la transferencia del riesgo operacional. No, porque no se transfiere todo el riesgo operacional, tan solo una parte. Esa parte se considera transferida, o la ley considera que se ha transferido suficientemente el riesgo operacional cuando no esté garantizada la recuperación de la inversión. Ojo con este supuesto, es decir, el empresario, el concesionario no tiene garantizado este factor, o no tiene garantizado que la explotación, en la fase de explotación, cubra costes. Bien, en relación con este punto de la recuperación de la inversión, tenemos el artículo 29, ya sin irnos muy lejos, pero es una puesta en contacto, que habla de la duración de los contratos, y concretamente en el apartado 6 se nos dice que el contrato de concesión, tanto si es de obra como si es de servicio, tendrán una duración limitada. Eso ya contamos con ello. Si sobrepasara el plazo de 5 años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que el concesionario requiera para recuperar la inversión junto con un rendimiento sobre el capital invertido. Lo que hago en este párrafo es manifestar un poco cómo hay una aparente, o yo
no termino de entender aparentemente cómo es posible que la recuperación, no garantizar la recuperación de la inversión sea uno de los elementos que determinan que se ha dado la transferencia de un riesgo operacional, no total, pero se ha dado, y sin embargo luego se contemple la posibilidad de ampliar el plazo concesional con la finalidad de recuperar la inversión. Pero bueno, eso queda como una cuestión más de las aparentes contradicciones de la ley de contratos. Pasamos al 15, la concesión de servicios, aquel en virtud del cual uno o más poderes adjudicadores, ojo con este sujeto, ¿de acuerdo?, encomienda la gestión de un servicio, puede ser un servicio o un servicio público, sabéis que son diferentes, y que hay figuras que admiten la concesión de servicios y otras que solo admiten la gestión, digamos, en régimen de concesión de servicios públicos. Bien. Bueno, pues servicios de su titularidad o competencia a una persona física o jurídica a título oneroso. La contraprestación, pues al igual que en el caso anterior, es el derecho a explotar o junto con el derecho a percibir un precio, dándose siempre la transferencia de un riesgo operacional. El contrato de suministro, de una forma simplificada, porque no podemos extendernos, es aquel que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. He aquí la diferencia fundamental con la prestación del contrato de obras. El contrato de servicios tiene por objeto prestaciones de hacer cuyo resultado sea distinto de una obra o de un suministro. Se define por exclusión de obra y suministro. Nunca, esto también es importante, nunca prestaciones que impliquen autoridad inherente a los poderes públicos. El artículo 18 nos habla de la figura de los contratos mixtos. No es una figura especialmente compleja, aunque sea un artículo muy largo. Lo que ocurre es que como son posibles multitud de combinaciones, pues el artículo recoge todas esas combinaciones, en virtud de la cual se aplica un régimen u otro a aquel contrato único que recoge prestaciones diversas de contratos varios. Bueno, pues el objeto, como bien he dicho, es un contrato que contiene prestaciones de distintas figuras contractuales. Aquí tenemos las dos modalidades principales: aquellas que acogen prestaciones de los distintos tipos de contratos regulados en la Ley de Contratos del sector público, concretamente los llamados contratos típicos, es decir, el de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Y la otra modalidad es el contrato que contenga prestaciones de alguno de los contratos de la Ley de Contratos, junto con prestaciones de otras figuras contractuales que no estén reguladas en la Ley de Contratos. Pudieran estar reguladas en el Código Civil, pudieran estar reguladas en el Código Mercantil, en fin, en el Código de Comercio, mejor dicho, la legislación mercantil, el Código de Comercio. Veamos en primer lugar el contrato con prestaciones de distintos contratos, todos ellos contenidos o regulados en la Ley de Contratos del sector público. Aquí de nuevo nos encontramos con varias combinaciones o varias posibilidades, dos en concreto. Primero, si se trata de contratos, es decir, prestaciones de contratos que no sean concesión, primará el régimen del contrato al que pertenezca la prestación principal. Cuando los contratos contenga prestaciones de figuras concesionales junto con figuras no concesionales, habrá que volver a tener en cuenta dos variables. Uno, que las prestaciones no sean separables, nos vamos a la prestación principal, o que las prestaciones sean separables. Y en este caso, el régimen del contrato será el de no concesión si el valor estimado supera el umbral SARA. Si no superas el umbral SARA, aplicaremos el régimen de la concesión. Y ya aquí, en segundo lugar, segundo punto principal, los contratos que contienen prestaciones o el contrato que contiene prestaciones que están contenidas en la Ley de Contratos y otras que están contenidas en otra normativa jurídica privada. Aquí las combinaciones son dos.
si tenemos prestaciones que no son separables, acudimos a la prestación principal, del mismo modo que hacíamos aquí, cuando contratos que no sean concesión, primará el contrato al que pertenezca la prestación principal, y si son separables, y aquí igual, cuando no eran separables, la prestación principal. Y si son separables, acudimos, porque la ley de contratos del sector público tiene vis atractiva, acudimos a la presente ley. Veamos los contratos SARA. Ya sabéis que están regulados en los artículos 21 y siguientes. 20 y siguientes. Se trata de contratos sujetos a regulación armonizada, y ellos se caracterizan porque se conforman a través de una serie de variables. La primera de ellas es que quien pretenda contratar sea un poder adjudicador. El sujeto debe ser un poder adjudicador. No sirve un ente del sector público que no tenga la consideración de poder adjudicador. Y, de otro lado, su valor estimado. Es decir, son dos variables. El sujeto y el valor estimado. Debe superar un umbral económico que está fijado en los artículos 20 al 23 y que difiere en función del tipo de contrato. Bueno, pues ya vemos aquí los típicos, obra, concesión de obras y concesión de servicios, valor estimado superior a esta cifra, suministro cuando el sujeto sea una administración superior a este valor estimado, suministro cuando el sujeto sea diferente, este valor estimado, servicio cuando el sujeto sea administración, este valor estimado, y servicio cuando no sea una administración, pues este valor estimado. Vamos a ver ahora la diferencia entre contratos administrativos y contratos privados. Son figuras controvertidas, ojo, porque yo me he encontrado aquí denominaciones de todo tipo que no son correctas, como contratos administrativos privados o, no sé, contratos especiales o algo así. No, vamos a ver, solo tenemos contratos administrativos y contratos privados, y dentro de los administrativos una subcategoría que se denominan contratos administrativos de naturaleza especial. Bueno, pues tocamos a partir del 25 los contratos administrativos. Tendrán tal carácter los contratos, y veréis por qué luego digo los contratos, tienen que ser figuras contractuales, siempre que se celebren por una administración pública. ¿Qué se exige? Que sea alguno de los contratos denominados típicos, que ya hemos visto, y también podrán ser contratos administrativos aquellos de naturaleza administrativa especial. Es lo que os decía antes. Yo he escuchado, recuerdo un preparador que me dijo una vez un contrato administrativo privado, y digo, Dios mío, ¿qué está diciendo este señor? Bien, esto no existe, son a aquellos que tengan naturaleza administrativa especial. Son contratos administrativos de naturaleza administrativa especial. ¿Por qué? Pues por estar vinculados al giro de la administración o satisfacer una finalidad pública. Lo más importante, como digo aquí, no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. Y vamos a ver lo que no se dice, pero que debe quedar muy claro. Primero, solo tienen carácter de contratos administrativos las figuras que sean propiamente contratos. Es decir, esto excluye los acuerdos de encargo a medio propio de los artículos 31, 32 y 33. Las encomiendas de gestión del artículo 11 del 4015, ya veis que las hemos mencionado anteriormente. Y se excluyen igualmente los convenios, que están recogidos en el artículo 31 como forma de cooperación horizontal, o definidos de acuerdo a la figura del artículo 47 de la ley 4015. Y, de otro lado, solo podrán considerarse contratos administrativos aquellos que pretendan ser celebrados por una administración pública, excluyendo, por supuesto, cualquier otra entidad del sector público. Una fundación pública, por ende, no puede realizar un contrato administrativo, porque no es una administración pública, es un poder adjudicador. Un poder adjudicador que además no tiene condición de administración pública. Vamos a ver ahora los contratos privados en el artículo 26 y decimos igualmente que en el caso 25 que delimitamos esta figura mediante dos variables. El primero de los variables es el sujeto y el segundo el objeto. Más simple, el sujeto
pueden celebrarlo cualquiera de los entes contemplados en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Cualquiera. Un contrato privado lo puede celebrar cualquier ente del sector público siempre y cuando funcione o esté funcionando en régimen privado. Y el objeto, aquí es donde viene la principal diferencia, es que no podrá contener ninguna prestación el contrato que celebre recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, cualquier contrato que no sea de los recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Ya hemos dicho antes, pues el Código Civil tiene contratos, el Código de Comercio, en la legislación mercantil hay contratos, y por último decir que los contratos privados celebrados por la administración pública, efectivamente, pero los contratos privados que celebra la administración pública no son contratos administrativos privados, eso no existe, son contratos privados celebrados por la administración pública. Decir que, como ya dice el artículo 1, el régimen de su ejecución, modificación y extinción, como se repite, está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto a su preparación y adjudicación, nos dice este artículo 26, que en defecto de normas específicas, veis cómo intenta llevarlo al ámbito privado, porque está contratando como un ente privado, aun siendo administración pública, pues en principio se regulará por la normativa específica del contrato que esté llevando a cabo. En caso de que no exista una normativa específica o no pueda aplicarse, se aplicará con visa atractiva la Ley de Contratos del Sector Público. Aquí se finaliza o se concluye el tema 47 y a partir de aquí, bueno, pues podéis ver cómo aparece el esquema del tema 47. Es el mismo contenido del tema, pero ya hecho esquema, de manera que se pueda imprimir, que era la intención que yo siempre tuve desde el principio. ¿Veis? Los contratos SARA, los contratos administrativos privados, fin del esquema 47. De acuerdo, pues con esto concluye la exposición del tema 47. Recordad que en el PDF que yo voy a dejar en Amazon Kindle estarán contemplados todos los temas de contratación del sector público. Bien.